Tema 2. Fundamentos y organización del Estado mexicano. Vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Qué es para ti el Estado mexicano? ¿Crees que sea lo mismo gobierno y ley? ¿Quién hace las leyes en México? ¿Qué es un sistema representativo? Pues bien, a lo largo de este video encontrarás las respuestas a todas estas preguntas y mucho más información que te servirá para comprender mejor el tema. Debemos entender que las primeras organizaciones sociales estaban relacionadas con las actividades específicas que realizaban los pueblos antiguos. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otras. En estas primeras sociedades era fundamental mantener un orden interno y que asegurara su crecimiento y conservara su autonomía, a raíz de lo cual surgieron diversas formas de organización social. El Estado como tal surgió como una forma de organización social de grandes magnitudes. Es la máxima organización política sustentada en una serie de leyes que se encargan de regular el comportamiento de todos los ciudadanos. Para entender mejor de lo que estamos hablando, ahora debemos de ver cuáles son las características del Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene tres características fundamentales. La primera de ellas: las leyes deben proteger los derechos de todos los individuos y de la sociedad en general. Además, también deben aplicarse a todos por igual, incluyendo a los gobernantes. Y todos debemos participar en la construcción del Estado de Derecho con el cumplimiento de estas leyes. Para que esto se cumpla, se debe considerar como necesario lo siguiente. Primero, que el derecho sea el principal instrumento de gobierno. Que la ley sea capaz de guiar la conducta humana y las formas de relación entre los miembros, y que los poderes la interpreten y apliquen sin que prevalezca los intereses de un grupo en especial. En el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal y compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. En este sentido, podemos entonces decir que el gobierno es representativo, ya que a través de los mecanismos democráticos se elige a las personas que representan a la sociedad en los poderes legislativo y judicial. Ahora veremos la consagración de los derechos humanos, soberanía, división de poderes, sistema representativo, régimen federal, justicia constitucional y la separación entre el Estado y las iglesias. En el artículo 49 de la Constitución se establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a comenzar por el poder legislativo. Este tiene la facultad de elaborar o modificar todas las leyes que regulan la vida social de nuestro país. El Congreso de la Unión se compone por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En ambas cámaras, los cargos públicos son de elección popular, es decir, por votos. Sus facultades se expresan en la Constitución. Entre ellas, por ejemplo, está el legislar en toda la República sobre los hidrocarburos, la minería, las sustancias químicas, los explosivos, la pirotecnia, la industria cinematográfica también, el comercio, los juegos de apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, etc. Por otro lado, tenemos el poder ejecutivo, tal como lo señala el artículo 80 de la Constitución. Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión a un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se elige por medio del voto secreto y directo en un proceso electoral desarrollado para elegir al presidente de la República. Su cargo dura 6 años sin posibilidad de reelección. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los organismos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. Además, también es su obligación preservar la seguridad nacional
y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, para la seguridad interna y defensa externa de la Federación. Y por último tenemos el Poder Judicial. En el artículo 94 de la Constitución se establece que el Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito, los cuales se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los organismos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Entonces podemos resumir, el poder legislativo recae en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y estos se encargan de legislar, es decir, la implementación de nuevas leyes o bien reformar alguna ya existente. Por otro lado, el Poder Ejecutivo recae sobre el Presidente de la República y se encarga de la organización administrativa, así como de la defensa de nuestro país. Y por último está el Poder Judicial, que recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el encargado de hacer valer todas las leyes vigentes. Ya hablando sobre los derechos humanos, en nuestro país no es ni ha sido ajeno el reconocimiento de estos. Así lo establece el artículo 1 de la Constitución. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Por otro lado, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, tal como lo establece el artículo 39 de la Constitución. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El Estado mexicano se reconoce como soberano porque la soberanía en el Estado mexicano no reconoce un poder mayor que las leyes que lo gobiernan, contenidas en nuestra Constitución, y puede enfrentarse y superar otros poderes externos. En el artículo 41 constitucional se establece el régimen federal de México, por lo que este país se rige por una república representativa, democrática y federal. Los estados que le integran son libres y soberanos para gobernarse, pero sin quebrantar las leyes emanadas de la Constitución. Esto quiere decir que las entidades federativas, es decir, los estados, poseen autonomía para gobernarse, pero su orden jurídico está supervisado y no puede contraponer al orden jurídico federal. Cuando consideramos que nuestras garantías individuales han sido violadas por alguna autoridad, podemos interponer un juicio de amparo. Este recurso es un medio fundamental de control de la constitucionalidad y está previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien debe atender a la demanda o solicitud de una persona o un grupo de personas que se consideran agraviados a sus derechos o se ha puesto en riesgo su seguridad. Ahora vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su papel garante de los derechos fundamentales y regulador del funcionamiento del Estado. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las leyes que guían al país, así como las que regulan la conducta de los ciudadanos y de las instituciones. Estas leyes deben ser respetadas por toda la sociedad, desde los gobernantes y las autoridades hasta las personas y las instituciones y organizaciones privadas. En la primera parte de la Constitución se encuentran las garantías individuales de los ciudadanos y las características del gobierno mexicano, su estructura, las formas de participar en la política partidista, así como las instituciones que se han creado para garantizar procesos electorales legítimos y transparentes. Las garantías individuales se concentran en los primeros 29 artículos.
En ellos encuentran cabida más de 80 distintas protecciones. También se plantean las garantías sociales, es decir, aquellos preceptos que tienen como fin garantizar la equidad y bienestar común. Entre otros podemos identificar el derecho a la educación, el derecho a la propiedad y al trabajo. Las garantías sociales establecen los derechos fundamentales de las personas, los cuales están estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establecimiento del principio de legalidad y de garantía de audiencia. La palabra ley proviene del latín lex, que significa regla, norma o precepto. Una ley es una norma que, conforme a derecho, es promulgada por legisladores y que ofrece una indicación, un permiso o una prohibición. El principio de legalidad, entonces, proporciona las condiciones necesarias para que todo ejercicio de poder público esté sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. La ciudadanía está obligada a seguir las leyes, a hacer valer sus derechos, cumplir con las obligaciones de manera equitativa y garantizar el orden y la convivencia social. En un Estado de Derecho están garantizados tanto la libertad de las personas como el derecho sobre sus bienes y posesiones. Si por alguna situación, alguna persona o institución reclama como propio los bienes o posesiones, o plantea que se ha cometido algún tipo de violación a las leyes, por lo que se debe privar de la libertad a una persona, la garantía de audiencia plantea lo siguiente: que antes de privar a una persona de su libertad o bienes, se debe seguir un juicio donde pueda ser escuchado y atendido en sus necesidades e intereses, siempre que éstos se encuentren en el marco de la ley. Además, que el juicio se debe desarrollar en los tribunales expresamente establecidos por la ley para atender los diferentes tipos de problemas, que existen procedimientos y formalidades que deben ser atendidas y que el fallo o resultado debe estar basado en las leyes vigentes. De esta forma, se garantiza que si una persona se encuentra en una situación que pone en riesgo su libertad o sus bienes, cuenta con las herramientas jurídicas que le permitan su defensa. Ahora, es importante hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana en una democracia directa y en una democracia indirecta o representativa para la construcción de un gobierno democrático. La participación de los ciudadanos es fundamental en la Constitución y es una exigencia en la vida política y social del país. Los gobernantes y titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están con la primacía de la ley para cumplir con los mandatos de los ciudadanos y deben atender las necesidades e intereses de la población para el establecimiento de las leyes que rigen a la sociedad. La democracia directa es una forma de gobierno en la que el pueblo participa de manera continua en el ejercicio de los poderes. Los modelos de democracia participativa requieren que gobernantes y gobernados mantengan una relación estrecha y un diálogo permanente que permitan conocer la opinión, necesidades e intereses de los gobernados. Algunos de ellos son los siguientes. Iniciativa popular. Es el derecho que se le confiere al pueblo para hacer propuestas de ley al Poder Legislativo, estableciéndose como único requisito que la iniciativa sea presentada por cierto número de ciudadanos. La finalidad de este es formular propuestas al gobierno y a los gobernantes establecidos. El segundo mecanismo es el plebiscito. Tiene su origen en el latino plebiscitum, de plebis, pueblo, y citum, que significa decisión. Literalmente, sería entonces resolución del pueblo. Es la consulta directa que hace al pueblo el poder del Estado para expresar su aceptación o rechazo sobre un asunto público que afecta la esencia misma del Estado. Su finalidad es consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo sobre la realización de actos o decisiones del Ejecutivo. Y el último del que vamos a hablar, aunque hay otros mecanismos de participación ciudadana, es el referéndum. Este es un mecanismo de participación directa, mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a la decisión del gobierno.
o también podemos definirlo como la acción de someter algún acto importante del gobierno a la aprobación pública por medio de una votación. El referéndum aprueba, rectifica o desaprueba actos legislativos, constitucionales o de una ley. Por otro lado, en la democracia indirecta o representativa, el pueblo no gobierna, pero elige a los representantes que lo gobiernan. Es la forma de gobierno en la que se asegura congruencia de intereses entre la comunidad y el gobierno, ya que la elección frecuente de los representantes garantiza que éstos actúen de acuerdo con los intereses de sus electores. La democracia indirecta surge para atender situaciones prácticas, ya que no siempre es posible que los ciudadanos puedan reunirse o coincidir en un espacio y lugar para tomar las decisiones importantes para el bien común. En el caso de nuestro país, contamos con el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como lo veíamos anteriormente. Y en cada entidad federativa hay asambleas legislativas. Sin embargo, la democracia indirecta también presenta problemas. Por ejemplo, cuando los legisladores no informan de manera clara a los ciudadanos sobre sus programas de trabajo y los resultados de sus gestiones, cuando los ciudadanos tampoco la solicitan ni dan seguimiento a las elecciones de gobierno de sus representantes. Además, al no existir una información clara, tampoco es posible saber si el trabajo de quienes legislan atiende a los intereses de la población que los eligió o al de los partidos políticos al que pertenecen. De ahí la importancia de analizar y valorar que se cumplan con cada uno de los compromisos que adquirieron los candidatos antes de ser votados. Además, es importante conocer las obligaciones que tiene el gobierno para con los ciudadanos y para el desarrollo social y económico en los niveles federal, estatal y municipal. De acuerdo con el artículo 40 constitucional, nuestro país es una república representativa, democrática y federal. Los niveles de gobierno en México se organizan en federal, en este caso México, estatal, en nuestro caso Nuevo León, y municipal, para quienes viven en Santa Catarina, San Pedro o alrededores. Hablemos ahora de las obligaciones que tiene el régimen federal. Es el gobierno central y el que tiene la responsabilidad de organizar políticamente a todo el país, reconociendo la igualdad jurídica de todos los estados, a los que reconoce el derecho de establecer sus propias leyes. Si hubiera también alguna controversia entre los estados y la federación, existen instituciones y procedimientos legales para resolver cualquier situación que se presente. Además, corresponde a la federación legislar sobre los asuntos de interés general y público que permitan a la población su desarrollo integral y la convivencia pacífica. Por otro lado, tenemos el ámbito estatal. Son los gobiernos estatales los cuales son libres y soberanos para atender las necesidades específicas de su población, como salud, educación, seguridad pública, entre otros asuntos de importancia. Y por último, el ámbito municipal. Los gobiernos municipales tienen como responsabilidades principales brindar los servicios públicos que generan bienestar a los habitantes del municipio que gobiernan. Así que ahora que conoces cuáles son las obligaciones gubernamentales que tiene la federación, el estado y el municipio para contigo como ciudadano, es importante te encargues de que cada una de estas obligaciones se cumplan, pues esa es nuestra obligación como ciudadanos. Espero que si tienen alguna duda se puedan acercar conmigo a través de los comentarios en el video o bien en las diferentes plataformas por las que tenemos contacto. Espero ustedes y sus familias estén muy bien. Hasta luego.